sello del Espíritu, nacidos en las fuentes bautismales. La fuerza del Espíritu fecunda el agua creadora y el nuevo nacimiento del bautismo a la vida de Dios nos incorpora. Nacidos en las fuentes bautismales, del Padre somos hijos en el Hijo, marcados con la cruz de Jesucristo, sellados con el sello del Espíritu, nacidos en las fuentes bautismales, profetas, sacerdotes, reyes somos, ungidos, consagrados al Padre con el Hijo en el Espíritu, para siempre la vida dedicados. Nacidos en las fuentes bautismales, del Padre somos hijos en el Hijo, marcados con la cruz de Jesucristo, sellados con el sello del Espíritu, nacidos en las fuentes bautismales. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su canal Banquete Católico. Es una alegría dirigirnos a ustedes, es una alegría para mi hermano Manuel Martínez, nuestro hermano Juan Pablo Palma, su servidora Margarita Palma, dirigirnos a ustedes con un hermoso tema que se llama la necesidad del bautismo para todos. Queremos empezar este tema no sin antes invitarles a que le den like para que, dándole like ustedes, otras personas también podrán escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Y nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos hace la invitación, la necesidad de ser bautizados. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Claramente nos lo dice la palabra que acabamos de leer, que lo que nace de la carne es carne, y mientras tú no recibas el bautismo, sigue siendo solo carne. Y si tú mueres sin el bautismo, serás solo carne. Pero nos dice nuestro Señor Jesús: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo vamos a renacer del agua y del Espíritu? Por medio del bautismo. Es un mandato que el Señor nos hace a través de su Evangelio. Es necesario renacer de nuevo para formar parte del reino de Dios. Y nuestro Señor Jesús nos continúa hablando a través de su Evangelio en San Mateo capítulo 28 versículo 18, y nos dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, después de su triunfante resurrección, citó a los 11 apóstoles al monte de Galilea antes de ascender al cielo y les da este mandato que él ya había predicado anteriormente.
Y les dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Da Jesús alguna edad específica? Por supuesto que no. Él dice: a todos los pueblos. Hermanos y hermanas, es necesario el bautismo. Es necesario renacer de nuevo. Es necesario darle cumplimiento a este mandato de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, triste y lamentablemente, hay personas que confunden a muchos. Hay personas que engañan a muchos, precisamente sobre el bautismo, diciéndoles que los niños no necesitan el bautismo sino hasta que tengan entendimiento, y de esta manera entran en una total y completa contradicción con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Y veamos qué nos dice el apóstol San Pablo a través de la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tristemente, hay millones de niños en el mundo entero que no han recibido el bautismo. Hay muchos adultos que, como no fueron bautizados siendo niños y se van por el mundo, por el camino ancho, van por el mundo siendo solo carne. Van por el mundo únicamente con el nacimiento natural, como todos nacemos de una madre, pero no renacen del agua y del Espíritu, precisamente porque han escuchado estas personas que han creado confusión, que les dan un evangelio adulterado, que les dan un evangelio totalmente diferente al de Jesús. Y son solo carne. No han renacido del agua y del Espíritu, no han podido saborear esa presencia viva del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿el bautismo es para los niños? Y veamos qué nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos días, dice el Evangelio, que tenía el recién nacido Jesús? 8 días. Tenía conocimiento el niño Jesús a los 8 días, hermano Juan Pablo Palma, de lo que estaba pasando con él cuando fue llevado al templo por sus padres. No, él no podía decidir en ese momento, pero sus padres sí, porque conocían la ley. Conocían la ley. Nosotros católicos conocemos la iglesia. Muchos de los que se han alejado de la iglesia sí conocen este mandato, conocen que en la iglesia católica se bautizan los niños siguiendo el ejemplo de la familia de Nazaret, que presentaron a Jesús a los 8 días de haber nacido para ser circuncidado. No había bautismo todavía, no había un renacer del agua y del Espíritu. Recordemos que el bautismo lo instituyó nuestro Señor Jesús. Como no había un renacer del agua y del Espíritu, al ser circuncidados, pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es muy clara.
Yo recuerdo que a los 4 meses, mi madre y mi padre me llevaron a la iglesia del Calvario, allá en el departamento de San Miguel, de mi amado país, El Salvador. Allí yo fui bautizada. Ahí fue mi renacer del agua y del Espíritu, hermanos y hermanas. Ese día, 7 de enero, yo pasé a formar parte del reino de Dios. Yo no sabía la riqueza, la bendición que estaba recibiendo. A mis 4 meses de edad, mis padres sí lo sabían. La fe de ellos iluminó a esa niña pequeñita de 4 meses. Eso fue lo que pasó con Jesús a los 8 días de ser presentado al templo para su circuncisión. La fe de sus padres, el conocimiento de la ley de Moisés, de la Santísima Virgen María y San José, fue lo que llevó al niño Jesús de 8 días al templo. Si tú tienes en tu casa niños recién nacidos o niños de meses, de 1 año, de 2 años, y no tienen el sacramento del bautismo, porque como nos ha dicho Gálatas 1, 6, 7, que hay personas que siembran confusión y dan un evangelio totalmente diferente al evangelio de Jesús. Este canal Banquete Católico hoy te invita a que te acerques a la Iglesia Católica. Acércate a recibir estos sacramentos. Y finalmente queremos compartirles lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 33, donde nos habla de que el apóstol San Pablo y Silas fueron encarcelados y a medianoche, mientras ellos cantaban himnos, se produjo un fuerte temblor y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Y el carcelero se asustó mucho. Veamos qué nos dice Hechos 16:33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se bautizó el carcelero y toda su familia. ¿Habían niños o no habían niños, hermanos y hermanas? No nos engañemos. En todas las familias hay sobrinos, hay nietos, hay hijos pequeños, recién nacidos. La palabra de Dios no nos va a engañar. Quien engaña es el hombre, pero la palabra de Dios no nos engaña. Y yo te invito en esta hora a que si en tu familia falta el bautismo, busca la iglesia para que puedas recibir la catequesis, para que puedas recibir la palabra de Dios, para que tengas el conocimiento de por qué es necesario el bautismo para todos, no solo para los adultos. El bautismo, según la palabra de Dios que hemos escuchado, es para todos. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren y que el mensaje que les hemos dado hoy a través de su canal Banquete Católico los haga reflexionar. Lean estas citas bíblicas que les hemos compartido hoy. Es la palabra de Dios la que te invita a que tú y toda su familia reciban el bautismo para poder entrar al reino de Dios. El Señor les bendiga a todos.